¿Alguna vez ha escuchado hablar usted de fetichismo, esta desviación sexual que supone fijarse así obsesivamente en alguna parte del cuerpo o alguna prenda que se usa de vestir como objeto de deseo y de excitación? Miren, la verdad es que si esto va entre una relación de adultos y es consentida, todo bien, pero convengamos de una buena vez que si esto ocurre entre un adulto con poder y menores de edad, es una perversión delictiva, además. ¿Por qué hago esta introducción? Porque todas las víctimas de Juan Borea Odría, dueño y exdirector del colegio Héctor de Cárdenas, describieron el mismo perverso ritual al que los sometió mientras fueron alumnos en esta escuela. Borea lo llamaba el castigo del amigo, lo citaba en un cuarto, ellos dos, le decían sácate el zapato, sácate la media, dame el pie, apoyaba el pie contra sus genitales y empezaba a hacerle las cosquillitas hasta que alcanzaba el éxtasis. Todos describen ese mismo ritual asqueroso. Gabriel Acevedo, Alonso Marañón y Rafael Salgado. Ellos en ese momento, ¿cómo ponían en palabras el castigo del director? ¿No es cierto? Que era, oye, hacemos el castigo del amigo y no te acuso con tus papás. Hoy ya adultos dicen, este sujeto lo que hacía era masturbarse con nuestros pies. Estamos en horario de adultos y usted entenderá que esos son los términos que se utilizan. Esta noche sumamos nuevos testimonios. Alonso Carcelén estaba en sexto de primaria, señores, cuando le ocurrió esto. Y James Crespo, que reunió el valor para encararlo ya adulto, y terminó Borea, dice él, confesando lo que públicamente en el proceso jamás admitió, y ya lo van a escuchar esta noche. 8 alumnos de este colegio han denunciado a Borea. Infelizmente, en el Ministerio Público declararon el caso prescrito. Percy Guzmán tiene el reportaje. Hacía cosquillas súper fuertes, casi como rascando con mucha fuerza el pie, pero era definitivamente extrañísimo, muy bizarro. Sabes que hay algo que está pasando que no sabes cómo decir que no, pero no tienes manera de explicarlo, ¿no? 10 años, 9 años, y otros le han pasado más chicos. Fuimos a una biblioteca que teníamos entre el primer y el segundo piso, y allí Borea, bueno, me quitaba los zapatos y las medias, y empezaba, bueno, su frenesí, ¿no? Tú veías al final su cara, esa cara de morbo, o sea, se tornaba todo rojo, pero con los años me fui dando cuenta de eso, o sea, no es una cosa que lo notaba, no me di cuenta en el momento. Para ti, ¿quién es Juan Borea? Es el diablo, así, enmascarado, te lo digo, así. Estos terribles testimonios que sucedieron cuando apenas tenían 10 o 12 años, los exalumnos del colegio Héctor de Cárdenas en Jesús María, señalando a una sola persona, un hombre que los marcó para siempre con sus perversiones y que, a pesar que el Ministerio Público reconoció que existe actos contra el pudor a menores y tocamientos indebidos, el 9 de septiembre la Quinta Fiscalía declaró la prescripción de este caso. Hoy, el acusado, Juan Borea Odría, a pesar de reconocer los extraños castiguitos, no cumplirá ningún tipo de condena, ni será acusado por la justicia. Él ha dicho que efectivamente él cometía estos cosquillitas, le decía él, ¿no? Cosquillitas en los pies. El hecho no lo ha negado. Lo que él está negando es que sea un delito. Lo fundamental es que quieran y se comprometan con sus estudiantes. Por eso no es fácil, porque incluso ahora las leyes y las restricciones que hay para poder dar es difícil, ¿no? O sea, acercarte al chico a pensar que quieres violarlo. Pero ¿quién es Juan Raúl Borea Odría? Por muchos años fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Educación. Borea se convirtió en una voz autorizada en materia educativa, ganador de las palmas magisteriales. Con los años, creó su propio centro educativo en su antigua casa de Jesús María. Fundado en 1984, el colegio Héctor de Cárdenas nació como una institución laica con valores católicos. Curiosamente, al año de su fundación, todos los niños de la institución educativa hablaban de las llamadas cosquillitas que les hacía el director como castigo. Yo hice toda la secundaria ahí. Y yo eso lo escuché desde que entré. En realidad de eso se hablaba todo el tiempo.
bromeaba con eso, ¿no? Las cosquillitas como una manera, supongo, esas bromas de normalizar algo que no sabíamos cómo representarnos, ¿no? Estas cosas que hacía él. Los rumores de los famosos castigos del amigo director corrían de promoción en promoción, como sucedió con Gabriel Acevedo, el alumno más antiguo del grupo de los 8 denunciantes que acusó a Juan Borea de tocamientos indebidos. Este joven ingresó en el año 1985. Según cuenta, no fue hasta 5 años después, cuando estaba en segundo de secundaria y con apenas 14 años, que Borea lo invitó al cuarto oscuro que tenía en el colegio. Él vivía en el colegio en un cuartito que estaba como en medio, un cuartito oscuro, pequeño. Me sacó de la clase y me sugirió que fuera a su cuarto a descansar. Él me dijo que descansara en su cama y ahí es cuando me comienza a hacer cosquillas como diciéndome como para que me relaje. Según los testimonios, el modus operandi del quien fue director del colegio Héctor de Cárdenas fue similar en todas las personas que lo acusan. Sus potenciales víctimas fueron niños que pasaban por alguna carencia afectiva o conflictos familiares. La mayoría tenía problemas de conducta. Es aquí donde Borea les ofrecía alternativas. O te acusaba con tus padres, o te sometías a lo que él denominaba el castiguito de amigo. Castiguito, que era una forma de coger tu pie y él se masturbaba con tu pie. Pero uno era niño, ¿no? Entonces no tiene conciencia de que en esos momentos podría ocurrir algo así. Alonso Marañón tiene 30 años. Él también denunció a Juan Borea por tocamientos indebidos cuando en el año 2001, con apenas 12 años de edad, sufrió la peor experiencia de su vida cuando, según cuenta, Borea le aconsejó que practique ejercicios y hasta se ofreció para ayudarlo con los abdominales. Entonces prácticamente fue como un abdominal donde el entrenador se sienta y tú estás en el piso, ¿no? Entonces, como te digo, él realizaba como masajes, ¿no? Y yo pensaba que, bueno, era como una actitud normal cuando uno hace deporte, ¿no? Pero igual su cara se ponía muy roja, entonces yo sentí que algo raro sucedía, ¿no? Todos los testimonios tienen ese mismo patrón, ¿no? Él como teniendo un fetiche con los pies, ¿no? La mayoría de los chicos que habían experimentado estos extraños castigos del director apenas eran unos niños, inocentes que no entendían qué sucedía cuando Borea les realizaba cosquillas en los pies. Tuvieron que pasar más de 15 años en sus vidas para entender que habían sido víctimas de tocamientos indebidos. Empezó a hacer un comentario cuando te reunías con los exalumnos, ¿no? Y aparecía alguien que había contado que le había pasado y qué mierda, y me tomó unos 5 años darme cuenta de que nada justifica lo que él me había hecho, ¿no? Entonces, cuando logro romper con ese sentimiento de me ayudó, ¿no? Y es que logro denunciar, ¿no? En el 2017, Rafael Salgado denunció en sus redes sociales a Juan Borea. El argumento que revela es que desde los 11 hasta los 13 años, este señor se aprovechó sistemáticamente de la confianza de aquel niño que lo veía como un padre. Por eso fue mucho más difícil para él asimilar por qué Juan Borea lo llevaba constantemente a su cuarto pidiéndole que se saque los zapatos y se quite las medias. Llevaba a un cuarto, nos tenía solos y después nos pedía lo del zapato y sacar el zapato, la media, y te hacía cosquillas. Y pues, hemos entendido mucho tiempo después que lo que estaba haciendo era masturbar. Para ti, ¿quién es Juan Borea? Juan Borea es el director del colegio Héctor de Cárdenas, o el exdirector, y alguien que se aprovechó de mí, ¿no? Me usó para su placer. Rafael, Alonso y Gabriel, junto a otros 5 ex alumnos del colegio Héctor de Cárdenas, denunciaron a Juan Borea. El 5 de mayo del presente año se abrió investigación preliminar por los delitos contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor en menores y formas agravadas de actos contra la libertad sexual. Sin embargo, el 9 de septiembre la Quinta Fiscalía declaró no al lugar a formalizar la denuncia penal por prescripción. El Ministerio Público ha decidido archivar el caso en segunda instancia ya por estrictas razones de prescripción. Es decir, por el paso de tiempo que ha transcurrido entre los episodios de abuso
y la fecha en la que se denuncia formalmente estos delitos, que es en el año 2017. Este caso ha sido importante, de hecho ha sido considerado como un caso emblemático por el Congreso de la República para investigar casos de abusos sistemáticos contra menores en instituciones educativas, religiosas, y además ha generado también un cambio importantísimo en la ley, que es la imprescriptibilidad de estos delitos. Entonces, a partir de la fecha, cualquier abuso que sufra un menor de edad, así lo denuncie de aquí a 30 años, a 40 años, el Estado está obligado a investigar y a sancionar estos delitos. Existen muchas víctimas que decidieron no denunciar por diferentes motivos. Sin embargo, para este reportaje logramos conversar con dos nuevos testimonios, como es el caso de Alonso Carcelén. Él cuenta que cuando estaba en 6º grado fue víctima de los famosos castigos de amigo de Juan Borea. El castigo de amigo era justamente esto que Juan hacía, que era que te llevaba a un lugar apartado y empezaba pues como a rascarte la planta de los pies, ¿no? De manera frenética. En otras oportunidades lo que hacía era como que hurgarte entre las costillas, ¿no? O en el cuello. Pero básicamente era el tema de los pies, ¿no? Otra víctima que decidió romper su silencio es James Crespo, quien desde los Estados Unidos revela que hasta el día de hoy aún se siente afectado por los bizarros castigos de Borea. Hoy, después de muchos años, entiende las verdaderas intenciones del fundador del Colegio Héctor de Cárdenas. Él se echaba en la cama, trataba de torcer y disimular el movimiento, o sea, la fricción, trataba de disimularlo eso con las cosquillas, pero él se estaba masturbando con eso, ¿no? Le daba placer, era un placer sexual que él tenía. A pesar de no denunciar formalmente ante la justicia, James, después de 16 años, regresó al Perú. Se guardó toda su furia que sentía e increpó cara a cara a Juan Borea. Tenía ganas hasta de pegarle, o sea, en venganza y eso. Lo invité a comer y cuando ya regresamos a su casa para dejarlo, le pregunté, Juan, ¿te acuerdas cuando hacías esas cosquillas, ¿no? En el pie, todo, hacías eso, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Luego de eso me dijo de que sí, era porque él tenía un problema y era algo sexual. ¿Te lo reconoció? Me lo reconoció todo, hice solamente escuchar eso, mi confirmación, y salí de su casa. Ni me despedí, ni nada. ¿Para ti quién es Juan Borea? Es el diablo, así, enmascarado, te lo digo, sí, te lo digo, ¿no? Y qué manera, te digo por qué es mi hijo de puta, porque escogió el lugar perfecto para poder hacer lo que él quería, tener todo ese control para poder manejar, hacer lo que él quería. Siendo director tienes todo el control de eso. Lamentablemente, si alguna de estas dos víctimas o quizá otros chicos que permanecen en el anonimato, pero que sufrieron estos actos contra el pudor entre los años 1985 a 2001 denuncian al exdirector, es probable que el Ministerio Público archive nuevamente el caso por prescripción. La única forma que se logre una pena efectiva para este señor es que las nuevas víctimas sean recientes o a partir del año 2007 en adelante. Solo así, Juan Raúl Borea Odría podría recibir hasta 35 años de prisión, según las nuevas normas jurídicas para los delitos o crímenes contra la libertad sexual. Una importante acotación al gran reportaje que ha realizado hoy día Percy Guzmán. A ver, la prescripción no es una declaratoria de inocencia. La resolución del juez, que a la luz del Código Penal vigente en ese momento lo obligaba a declarar la prescripción, señala lo siguiente. Del propio relato efectuado por los agraviados se aprecia que todos denuncian hechos con características similares, las cuales se subsumen perfectamente en el tipo penal de actos contra el pudor en menores y tocamientos indebidos. Ojo, entonces, que está dando por hecho que efectivamente hay suficientes indicios por los testimonios de que este sujeto es culpable, pero ya no se le puede condenar porque el delito prescribió. Eso por un lado. Y efectivamente, como decía Percy, señala también la resolución, si existen nuevas víctimas posteriores al año 2000, ojo, el señor Borea dejó el cargo en el 2017, tendrían que denunciar para poder abrir un nuevo caso. Este libro es bien importante y seguimos en el mismo tema, lo ha escrito Teresina Muñoz Nájar, a quien le importa, es un libro duro
duro de leer, porque recoge los testimonios de las víctimas de Borea y de las de Figari y compañía en el sodalicio. Teresina Muñoz Nájar, nuestra colega, fue parte de la comisión investigadora de los casos de abusos sexuales contra menores de edad, parte del equipo técnico de la Comisión del Congreso, ya disuelto, presidida por Alberto de Belaunde. ¿Por qué mencionamos el libro y por qué mencionamos esta comisión? Porque quedó trunca con el informe final ya preparado. Y lo que tenemos que hacer nosotros desde aquí, desde esta tribuna, es impulsar y exhortar al Congreso que se instale en enero del próximo año a que retome el informe, lo pase al Pleno y lo someta a votación. ¿Por qué es importante? Porque las víctimas de Figari, que fue mandada por el Vaticano a este exilio dorado en Roma, mientras que aquí la Fiscalía pide prisión preventiva para él y otros 5 exdirectivos del sodalicio, a Figari lo mandaron a Roma, a un exilio dorado. Mantente lejos de quienes te denuncian. No vuelves a tener contacto con los miembros del sodalicio como si ese fuera castigo, por el amor de Dios. Hay un pedido de prisión preventiva que hasta ahora no se resuelve. Y no solamente eso, hay un pedido de prisión preventiva del que se pretende excluir a miembros del sodalicio que formaron parte de la cúpula mientras Figari fue el director de esta asociación ilícita para delinquir, según el Ministerio Público, porque es el delito que se le está imputando. Y estamos hablando de el sacerdote Jaime Bertel, de José Ambrosic, de Antonio, del señor Regal y del señor Seuch. Aquí está. Y claro, la defensa de las 14 víctimas que han denunciado a Luis Figari reclaman que sean incluidos, porque una asociación ilícita para delinquir supone una estructura jerárquica de poder de la cual formaban parte estas personas. O sea, no es solamente Luis Figari solo el que abusaba, había debajo de él una serie de personas que formaron parte de la cúpula del sodalicio de Vida Cristiana, o que participaron o que supieron y callaron de estos abusos aberrantes y asquerosos. Entonces me perdonarán si yo me molesto, porque si a mí me tocan un hijo, me pongo como una leona y no paro hasta que la gente que le hizo daño a mi hijo lo pague con cárcel, como corresponde. Gracias a las denuncias del caso de Cárdenas, es importante decirlo, en el Congreso finalmente entendieron que los delitos de abuso sexual contra menores de edad y otros no pueden prescribir, porque el daño, y han escuchado los testimonios que he recogido esta noche, Percy Guzmán, es permanente, son para toda la vida, son irreversibles, y estos se tienen que pagar con cárcel porque así lo establece el Código Penal. Así que no perdamos de vista. Si usted se interesa por el tema, hay gran cantidad de información en redes, pero está el libro de Teresina Muñoz Nájar. ¿A quién le importa? A Díaz le importa, a nosotros nos importa. Ok.